Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, Endlessly. El día de hoy les voy a mostrar mi travesía, mi pequeña aventura en la pequeña cacería del Mago Blanco, el que suele aparecer con la invasión de los orcos, unos pequeños soldados negros, con arcos o con hachas o como ustedes lo conozcan. La verdad no estoy muy enfocado en ello. A las justas conozco el Mago Blanco, porque literalmente es un mago de aspecto blanco. La cuestión es que en estos momentos estoy un poco emocionado con este inicio de semana porque ya llegué a nivel 480 hace aproximadamente unas 2 horas para ser más concisos con todo esto, y ya logré mejorar mi skill de Detection, el cual me amplía exoneradamente el alcance de detección. Este me ayudará mucho para poder detectar la invasión de este pequeño Mago Blanco con sus orcos respectivos, sus pequeños soldados, y que me va a ser de mucha ayuda para poder localizarlo en menos tiempo, a diferencia de los demás usuarios. Eso es lo bueno del Slayer y me está comenzando a gustar para poder utilizarlo como main en un futuro. Me refiero a utilizarlo como personaje principal, ya que me parece muy útil, para serte sincero, mucho más que la elfa, y eso que la elfa corre súper rápido. Bueno, ya va a empezar y me voy a ir moviendo y te voy a ir comentando sobre mi pequeña experiencia. Y solamente me voy a ir a los servidores no PvP, o mejor dicho, sí, los servidores no PvP, y si es que puedo, también a los PvP, porque ya me han matado de cierta manera. Y la verdad no sé por qué lo hacen, o porque seguramente no lo saben, porque tienes un pequeño delay de 1 minuto, si es que no me equivoco, de poder transportarte a los diversos channels, siempre y cuando tú hayas realizado el PK. Y aquí vemos un pequeño dragón doradito. Después de años veo esto. Después de años. Y ni siquiera lo puedo matar. Qué raro. Probemos con esto. Listo, murió. Pero bueno. Dragones dorados pequeños, sí los he llegado a ver. También soldados de la invasión de los orcos. Y normalmente me tiran cajas con un +1. Pero lo que sigo sin ver son los dragones Great Golden Dragon y los dragones dorados grandes. Estos son, hasta el momento no he llegado a apreciar eso. Y ya sé las horas exactas que me han compartido. Si es que no me equivoco, es a las 13:08 hora Perú. Y en mi hora local sería a las... Son 2 horas menos, sería a las 11:08. Y en esta ocasión no he ido por ello, porque quería venir a esta cacería con mi skill detection mejorado, el cual justamente lo voy a utilizar en estos momentos. Ya nos salió el aviso y de cierta forma me he dado cuenta que a veces, aunque yo esté solo en esta pequeña cacería y no haya usuarios que estén aquí, me hace muy difícil poder detectar el Mago Blanco, incluso con esta habilidad, porque como pueden observar no aparece la invasión de cierta manera, ya sea en algunos channels, en algunos mapas. Y si te preguntarás, por ejemplo, a lo mejor alguien ya lo mató, pero no sale el aviso. ¿Y cómo sé que no sale el aviso? Porque normalmente tengo mis PJs, ya sea en channel 6 o en channel 10, para poder darme una pequeña idea si es que alguien ya mató a este pequeño bicho en ese mapa o en ese channel, para ser más preciso. Y al final no me sale eso, pasa media hora. Sí, como mucho habré estado pendiente media hora. Y yo, en ese transcurso de tiempo que se da, yo he estado buscándolo también, al igual que los demás. Y la verdad no me ha funcionado. Aún incluso teniendo este hermoso poder que es el Detecting, no le podía encontrar. No sé si es normal en todos los servidores o será una especie de bug, pero ese sería mi pequeño comentario. No salen en los diversos mapas, no salen en todos. Hay días que sí y hay días que no. Esa ha sido mi pequeña apreciación. Y si es que ves que se me está haciendo muy fácil poder encontrar a esta invasión, es porque recién acabo de mejorar mi poder, porque normalmente me demoraba un poco más. Es algo muy difícil con el rango pequeño. Justamente esta habilidad que he podido mejorarla a nivel 480 me ha incrementado un 150 de rango adicional. Y en la parte posterior de abajo, en los puntos azules, vamos a poder observar que alguien también ha venido a esta pequeña cacería. Y la verdad no sé si es una Slayer. En este servidor normalmente he visto Kundus en la cacería. Slayer no mucho. Habrá una o que dos, contándome. Pero esos pequeños Kundu, literal, tienen un pequeño, o mejor dicho, tienen experiencia propia. Porque ni bien aparecía ya estaban en los lugares exactos. Eso es lo que me llegué a percatar en este pequeño servidor.
La mayoría ya tiene años de experiencia. Yo recién me estoy comenzando a dar cuenta de ello. Y bueno, creo que se me había cortado el audio. Pero bueno, eso sería mi pequeño comentario. Recién voy 3. No sé si ya lo habrán matado. No tengo a ningún personaje en Channel 9. En Channel 10 me parece que aún nadie lo ha matado, porque no me ha salido ningún tipo de mensaje. Solamente tengo una Slayer por si acaso. Esta sería mi Slayer Free que salió de Speak Server. Nivel 400 a las justas en 7 días, completamente sola, sin ningún tipo de ayuda y con esta pequeña build. A lo mejor está mal, pero bueno. Ahora me voy al mapa de Devias. No estoy muy seguro si me fui al... Ay, la verdad no recuerdo. Me voy a Lorencia. Me sería mucho más fácil poder hacer esto en los mapas de Channel Gold, pero no quiero gastarlo simplemente por un bless. Ya voy 3 bless en un channel normal, así que no hay mucho que esto. Channel 10 ya lo mataron, ahí justamente nos sale el aviso que en Devias ya ha sido matado. Y en el Channel 6 creo que no va a aparecer porque a mí no me apareció y justamente estaba ahí. Veamos aquí tampoco hay. Me voy al Channel 9 y así sucesivamente. Eso es lo bueno de esta Slayer. Veamos. Listo, está la otra vuelta, pero creo que alguien ya la encontró porque me sale el punto azul. Espero que sea alguien nuevo y no lo mate. Dios, lo mataron. Creo que es un Slayer. Sí, un Slayer. Me voy al Channel 8. Tiene el mismo C, igual que yo. Seguramente es nivel 500 o 550. Bueno, estamos en el Channel 8 y nos quedan 2 channels más. A ver si es que alguien no lo ha matado. Y posteriormente, para que no sea muy aburrido este video, les voy a mostrar, creo que directamente, cuántos Jewels logré obtener para que no se aburran de cierta manera. Y por cierto, si es que te estás preguntando ¿a qué nivel puedo matar a este mago blanco? Puedes matarlo desde nivel... ¿A qué nivel yo lo maté? Hay que hacer un recordarlo. Con un mago, un Dark Wizard, yo lo maté en nivel 220. Pero la cuestión es que con ese nivel yo necesitaba el Moon con ataque skill. Es justamente el que nos da para poder... nos da un daño de 9000 extra. Para ser más preciso. Sin eso no puedo matarlo. Uy, 2 dragones. Ojalá me boten Bless, porque a veces normalmente tiro un Zen. Bueno, acá me tiro un Sol. Y aquí una gema, no. ¿Y el Zen dónde está? No tiro nada. Dios mío, al menos Zen, pues. Y creo que aquí los va a matar el de punta azul. Porque si es que no me equivoco, es un Slayer. Veamos eso. Ah, no. Bien, menos mal. Y voy en total de 4 Bless. Aún no voy al mapa de Devias. Y seguramente ya debe estar yendo de Slayer. Acabo de desconectar a mi Lemuria. Porque siento que estoy demorando un poco en cambiarme los channels. Bueno, voy a Devias. En Devias si no hay nadie. Listo, les voy comentando. Este prácticamente vendría a ser el último mago blanco. Solamente he logrado matar 5. El de Channel 6 no lo he logrado encontrar. Y vamos a poder comprobar eso en estos momentos. Porque hasta el momento no me sale ningún tipo de aviso en el Channel 6. Es porque tengo a mi elfa de agilidad. Y veamos, aquí hay uno vivo. Normalmente los solían dejar vivo a los orcos e intentar confundir de cierta manera a los demás usuarios. Pero bueno, supongo que es alguna estrategia y se entiende. Channel 6 me sigue sin que nadie haya muerto. Y la verdad me parece algo muy confuso. Listo, estamos de vuelta en el Channel 6. Es en el que mencioné. En el que está en primera instancia al comenzar el video. El cual no podía encontrar una agrupación de bichos acumulados. Y hasta el momento no me ha salido ningún tipo de aviso. En el Channel 6 estoy con mi... no, perdón. Te iba a decir Slayer, pero el Slayer está aquí. Estoy con mi elfa de actividad. Farmeando en feria. De cierta manera un spot chiquito. Y como pueden observar aquí en este mapa, no me sale ningún tipo de agrupación del mago blanco. En cuyo caso salga solo, sería muy distinto. La verdad no sé, tendría que buscar cada punto para poder encontrarlo. Y la verdad no tengo mucho tiempo sobre todo esto. Y bueno, esa sería mi perspectiva. Espero que lo hayan podido observar. Para ser más preciso, me voy a Devias 4 y lo vuelvo a hacer.
Detección, lo activo y listo. No me sale nadie. Me voy a Devias 3. Porque se supone que este mago tendría que aparecer en todos los mapas, si es que no me equivoco. Eso es lo que suelen comentar la mayoría de usuarios. Y el pequeño punto de aquí es celeste, no lo ha matado. Porque yo tengo una elfa en este mismo channel y no me ha salido ningún tipo de aviso. Y como lo tengo en pantalla chica de 800 x 600, es muy fácil poder observar en la misma pantalla mientras que realizo esta cacería. Así que bueno, eso sería todo. Si alguien tiene alguna opinión respecto a esto, alguien experto o alguien con antigüedad, me refiero de que alguien ya haya tenido experiencia sobre todo esto al momento de realizar esta pequeña cacería, sería muy, desde mi punto de vista, sería muy interesante poder aprender poco a poco con los comentarios que dicen. Porque, que lo vuelvo a decir, yo vengo de un servidor privado y en los servidores privados estos pequeños eventos sí están bien configurados, pero los balances de PvP son terribles. En resumen sería eso, son literalmente terribles. Y bueno, algo que aclarar sobre este video es que estoy en nivel 480, por eso es que se me hace fácil poder localizar a los bichos. Esta pequeña invasión de orcos, el cual nos otorga un pequeño bless por cada mago blanco que nosotros matemos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Solamente he tenido 6 bless de los mismos channels free, del channel 6 al channel 10. He ido a los respectivos mapas de Lorencia, Nori y Devias. Y para ser totalmente sinceros, después de tiempo logro obtener más de 3 bless. Seguramente es porque está activa actualmente la cacería de los Moon. Y hay personas que seguramente deben tener más suerte al momento de cazar a los pequeños conejos, las paraguas o los pequeños cubos mágicos que suelen aparecer en los distintos mapas. Y la verdad yo no tengo mucha suerte, así es por eso que yo vengo directamente a cazar al mago blanco cada vez que se me da el tiempo. Literal, aprovecho el tiempo que estoy normalmente en la computadora, estoy sentado. No es que voy a estar pendiente 24/7. Pero si puedo vengo, eso sí, es la realidad. Si puedo vengo. Y habré sacado un total aproximadamente desde que terminé el Speak Server, hace aproximadamente 2 meses. No es que haya estado muy constante en este juego, con la Slayer más que todo. Pero habré sacado un total de 200 o 250 bless. Y los he despreciado de cierta manera un poco tonta. He intentado armar a mi Kundun con esos bless. He gastado los bless de este Slayer, porque si es que saco cuentas, este Slayer, así totalmente free, ha obtenido más bless gastando el mago blanco que todos mis chars juntos. En el aspecto de bless, porque en Souls, sí, la pequeña chica 400 no ha obtenido ni uno. Solamente estos pequeños que han comenzado a caerles en este evento de los conejitos, los que te tiran moon y los que te tiran joyas. Y en efecto, eso vendría a ser mi travesía en este juego. Lo vuelvo a decir, es un buen inicio de semana, nivel 480, mi skill mejorado, tengo un mayor rango, mayor alcance, y la verdad me ha sorprendido. No pensé que se incrementara tanto de rango, pero eso sería la cuestión en estos momentos. Este pequeño Fenrir lo compré a 15 bless. El otro Fenrir que tiene mi personaje Einlein, el Kundun, también lo compré con la Slayer. Así que la persona que está financiando todos mis players en estos momentos vendría a ser ella. He comprado una arma para la Lemuria, para que no me consuma mucho Zen, a 45 bless igualmente. Así que no sé, de cierta manera siento que estoy desperdiciando los bless de mi Slayer, en vez de usarlo para ella, porque prácticamente ella lo está farmeando. Y la que debería usarlo y comprarse mejores armas o ya sea sex debería ser la Slayer. Y lo cual no estoy haciendo. Creo que de cierta manera la estoy ofendiendo en un punto. Pero este pentagrama sí le he mejorado netamente para ella, para que pueda aguantarme en feria, precisamente. He gastado mis blades, he gastado los mythic que normalmente suelo recoger, y esa ha sido la evolución en estos momentos. Simplemente le he puesto un mythic nivel 1 y listo. Listo. Bueno, en resumen eso vendría a ser prácticamente todo. En los principios de este video tenía la mentalidad de hacer unos pequeños fragmentos, unos pequeños cortes y posteriormente agruparlos para que tenga una duración menor y este video sea un poco más corto, que tenga una duración de 5 o 3 minutos. Pero después me decidí a mostrarles la realidad que es en este servidor, para que aquellos usuarios nuevos que intenten aventurarse en esta aventura hardcore, en esta aventura un poco más difícil y complicada en el servidor de juego online, el oficial de Wexen, para que vean totalmente la realidad. ¿En qué aspecto me refiero? Por ejemplo,
Yo normalmente aquí vas a poder observar que tengo 5 channels free en el que normalmente voy a poder acceder todos los días y los servidores no están llenos. Y yo supuestamente, desde la perspectiva de afuera, sin ingresar a este server, se nota que Nilgene es un servidor vacío, y por lo cual yo tendría que obtener un total de 3 Bless por channel, y como son 5 channels debería obtener 15 Bless por día, simplemente en este evento, que dura alrededor de 10 a 30 minutos, en el mejor de los casos. Bueno, digo de 10 a 30 minutos porque tengo que ir y tengo que buscar en los diferentes mapas, que vendrían a ser Lorencia, Devios y Noria. En efecto, eso vendría a ser el resumen sobre todo esto. Recuerda que yo estoy en Nilgene, que es un servidor supuestamente vacío, y solamente obtuve 6 Bless. No sé cómo te vendría a ser la dificultad en los servidores llenos que tenemos en el mundo online. Tenemos a Helheim, Alheim, Midgard, entre otros muchos más, en el cual la competencia va a ser un poco más agresiva en ese aspecto. A lo mejor tú simplemente te vas a tepear en el mapa de Devios y ya lo han matado. Te vas a tepear el mapa de la Lorencia, ya lo han matado. Y en efecto, eso vendría a ser prácticamente todo. Te acabo de dar mis diferentes puntos de vista, mis pequeños comentarios y apreciaciones sobre este pequeño juego de Moon Knight de Wexen, el servidor original, el Moon oficial, ¿va? Y simplemente te tengo que decir que tomes en cuenta los diversos puntos de vista desde tu perspectiva como jugador y analizar, investigar qué servidor te conviene. Si estás en el mejor de los casos entre los rangos de nivel 1 a 400, elige sabiamente con anticipación qué servidor vas a elegir y por qué. ¿Qué buscas? ¿Buscas taxi? ¿Buscas subirte a nivel un poco más rápido? ¿Buscas vender ítems? ¿Buscas comprar ítems a un precio mayor, más accesible a diferentes de los servidores? ¿Buscas experimentar pequeñas cacerías? Por ejemplo, como normalmente yo suelo experimentar las cacerías, porque yo ya sabía que en el servidor de Nilgene iba a poder realizar estos pequeños videos de cierta manera. Y por otro punto, yo quería intentar farmear mis propios ítems desde nivel bajo hasta nivel alto, a ver qué tal era, cuánto tiempo me demoraba, cuántos meses o años me voy a demorar en subir a nivel 900, a nivel 1000 y así sucesivamente. Es simplemente por eso que elegí este servidor de Nilgene. Es el que supuestamente yo logré notar que estaba totalmente vacío, y lo cual no era tan vacío, para serte sincero. Pero bueno, hay ciertos eventos que aún no están aperturados en este servidor, y lo cual recién me estoy fijando. Pero bueno, yo elegí este servidor y me migré prácticamente después de un Speak server a este. Así que simplemente te lo vuelvo a decir, eliges el nivel de tu servidor para que posteriormente no te arrepientas y vuelvas a empezar a gastar tu tiempo desde nivel 0 hasta nivel 400 en otro servidor. ¿Va? Ten mucho eso en cuenta. Y bueno, hay que finalizar con todo esto. Simplemente te quiero decir que gracias por ver todo este video. Hasta la próxima. Cuídate.